Hay historias de amor, de sacrificio, de lazos que ni siquiera la muerte puede romper. Pero la historia que vamos a contar hoy trata sobre la ruptura del vínculo más sagrado de todos, el de un hijo hacia su padre. Esta es la historia de Arturo, un hombre de 73 años cuyas manos, una vez fuertes y hábiles para tallar la madera, ahora temblaban al sostener una simple taza de té. Viudo desde hacía una década, había dedicado cada gota de su sudor y cada fragmento de su alma a que sus hijos, Marcos y Javier, tuvieran las oportunidades que él jamás conoció. Sacrificó su pequeño taller de carpintería, la obra de toda una vida, para costear sus estudios universitarios y ayudarles con la entrada de sus primeras viviendas. Lo entregó todo sin pedir nada a cambio, y a cambio, recibió el más atronador de los silencios, una indiferencia que dolía más que cualquier herida física. Las visitas de sus hijos se habían convertido en eventos tan raros como un eclipse, y sus llamadas eran ráfagas cortas de impaciencia, siempre con una excusa al otro lado de la línea para colgar cuanto antes. Para ellos, Arturo ya no era un padre sino una reliquia de un pasado humilde que se esforzaban por olvidar, un ancla que les impedía navegar a toda vela hacia la vida de opulencia que tanto anhelaban. Y entonces, una tarde gris y solitaria, mientras la lluvia golpeaba con melancolía los cristales de su ventana, el cuerpo cansado de Arturo se rindió. Un dolor agudo, como una daga de hielo, le atravesó el pecho y lo derribó sobre el suelo de madera que él mismo había instalado décadas atrás. Fue allí, en el frío e impersonal ambiente de un pasillo de hospital público, a donde lo llevó una ambulancia, donde la verdadera naturaleza de sus hijos se revelaría en toda su monstruosa crudeza. Marcos y Javier no tardaron en llegar, pero no había ni una pizca de preocupación en sus rostros, solo la máscara mal disimulada de la contrariedad. No miraban hacia la habitación donde su padre yacía sedado, sino que cuchicheaban en el pasillo, sus voces impregnadas de un veneno helado. «No me lo puedo creer», siseó Marcos, el mayor, con una rabia contenida. «Justo ahora que tenía ese viaje de negocios. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Esto nos va a costar una fortuna». Javier, el menor, más débil y siempre a la sombra de su hermano, titubeó. «Tranquilo, Marcos. Es nuestro padre. El médico ha dicho que necesita cuidados». La palabra cuidados pareció encender la furia de Marcos, que se volvió hacia él, con los ojos encendidos de desprecio. «¿Cuidados? Despierta, Javier. Tenemos nuestras propias vidas, nuestras familias. No tenemos ni tiempo ni dinero para cargar con un viejo enfermo que ni siquiera tiene un seguro decente. Su pensión apenas le llega para sus medicinas. Es un peso muerto, entiéndelo de una vez». Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides dar like, dejar un comentario y suscribirte al canal. Cuéntanos desde qué país nos acompañas, pues estas historias son para todos los que saben lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. El frío en las palabras de Marcos cortaba más que el bisturí de un cirujano. Cada sílaba era un golpe, un desprecio calculado hacia el hombre que les había dado la vida. Y con una mirada gélida, propuso lo impensable, un plan cruel susurrado entre los ecos asépticos del hospital, un plan para deshacerse del problema de una vez por todas. Aprovechando que Arturo dormía bajo los efectos de la sedación, entraron en la habitación en silencio, moviéndose como ladrones en su propia historia. No hubo una caricia, ni una palabra de consuelo. Con un movimiento rápido y discreto, Marcos cogió la cartera y las llaves de Arturo de la mesilla de noche, mientras Javier observaba, con el rostro pálido y el alma encogida por una culpa que no se atrevía a expresar. No se despidieron, no dejaron una nota, no ofrecieron una última mirada al rostro apacible de su padre. Con la excusa de ir a arreglar el papeleo, salieron del hospital y se desvanecieron en la noche, borrando cualquier rastro de que aquel hombre les pertenecía, de que alguna vez fue su ancla, su refugio, su todo. Lo dejaron atrás como se deja un objeto roto e inservible, abandonado a la caridad de un sistema impersonal, convencidos de que por fin se habían liberado de una carga que les impedía avanzar. Se marcharon sin mirar atrás, con el corazón vacío y los bolsillos llenos de una falsa sensación de libertad. Pero lo que ellos no sabían era que aquel acto de crueldad infinita no era un final sino un principio. Aquella decisión, tomada en la penumbra de un pasillo de hospital, acababa de sellar sus destinos de una forma que jamás podrían haber imaginado. Habían desatado una cadena de acontecimientos que los arrastraría a un abismo de arrepentimiento tan profundo y oscuro como la ingratitud que ahora albergaban en sus almas. Para comprender la profundidad de la traición que se cernía sobre Arturo, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo, a una época en la que el aire olía a madera recién cortada y a barniz, y el sonido constante de una sierra era la banda sonora de la esperanza.
El taller de Arturo no era grande, pero era su reino. Cada veta de la madera era un mapa que conocía de memoria, cada herramienta una extensión de sus propias manos. Era allí, entre el serrín que danzaba en los rayos de sol, donde forjó no solo muebles, sino los cimientos de los sueños de sus hijos, unos sueños que, irónicamente, terminarían por devorar al soñador. Arturo no había heredado nada más que un par de manos fuertes y una ética de trabajo inquebrantable. Se casó joven con Marta, el amor de su vida, una mujer cuya sonrisa podía iluminar el rincón más oscuro de su taller. Juntos compartían un anhelo sencillo pero poderoso: que sus hijos, cuando llegaran, tuvieran un camino más llano que el suyo. No anhelaban lujos ni fortunas, solo la certeza de que Marcos y Javier no tendrían que conocer el frío del hambre, ni el peso de las oportunidades perdidas. Cada mueble que Arturo vendía era un ladrillo más en el futuro que construían para ellos. Cuando nació Marcos, el primogénito, Arturo sintió un amor tan feroz que le robó el aliento, pero también el peso de una responsabilidad que se asentó sobre sus hombros para no abandonarle jamás. Desde ese día, el taller dejó de ser una pasión para convertirse en un altar de sacrificio. Las jornadas comenzaban antes de que el sol despuntara, y terminaban mucho después de que la luna se hubiera adueñado del cielo. Sus manos, antes solo hábiles, se volvieron callosas y agrietadas, permanentemente teñidas por los tintes de la madera, un estigma de devoción que llevaba con orgullo. Los años pasaron en un borrón de trabajo incesante. El nacimiento de Javier duplicó el amor en la casa, pero también las facturas y las preocupaciones. Arturo ya no descansaba. Si no estaba en el taller, estaba haciendo pequeñas reparaciones a domicilio, arreglando sillas cojas y puertas que no cerraban, aceptando cualquier encargo por modesto que fuera. El cansancio se convirtió en su compañero constante, un zumbido sordo en sus oídos, una pesadez en sus párpados que solo el rostro dormido de sus hijos lograba aliviar por las noches. Era un padre que se consumía a sí mismo para dar luz a otros. Recordaba con una claridad dolorosa el día que Marcos, con apenas 10 años, deseaba con toda su alma una bicicleta nueva, una como la que tenían todos sus amigos. Costaba más de lo que Arturo ganaba en una semana. Sin dudarlo, Arturo se despidió del reloj de oro de su propio padre, una reliquia familiar que había jurado conservar siempre. «Se me ha estropeado, hijo, y la reparación era muy cara. Lo he vendido por 4 duros», mintió con una sonrisa, mientras el corazón se le encogía al ver la alegría pura en el rostro de su hijo, una alegría comprada con un pedazo de su historia. Javier, por su parte, fue un niño de salud frágil. Las noches en vela se convirtieron en una rutina, con Arturo y Marta turnándose para ponerle paños fríos en la frente y susurrarle historias hasta que la fiebre cedía. Las visitas al médico y las medicinas eran un pozo sin fondo que vaciaba sus ahorros una y otra vez. Para cubrirlo, Arturo aceptó un encargo monumental: construir toda la sillería para una nueva iglesia en un tiempo récord. Durante 2 meses, apenas durmió, alimentándose de café y de la determinación de que a su hijo no le faltaría nada. Sus manos sangraron, pero Javier sanó. La mayor prueba llegó cuando Marta enfermó y se marchó demasiado pronto, dejando un silencio ensordecedor en la casa y en el alma de Arturo. El dolor amenazó con hundirlo, con paralizarlo para siempre. Pero entonces miraba a sus 2 hijos adolescentes, que ahora lo necesitaban más que nunca, y encontraba una fuerza que no sabía que poseía. Se convirtió en padre y madre, un carpintero que aprendió a cocinar, a lavar la ropa, y a ofrecer un abrazo torpe pero sincero, cuando las pesadillas o los desamores juveniles los despertaban en mitad de la noche. Su vida se redujo a un ciclo de trabajo y cuidados. Intentaba recrear las recetas de su esposa, a menudo con resultados desastrosos que terminaban en risas forzadas para ocultar las lágrimas. Se aseguraba de que sus camisas estuvieran siempre limpias y planchadas, aunque las suyas propias estuvieran gastadas y remendadas. Se sentaba con ellos a hacer los deberes, aunque el lenguaje de las matemáticas y la literatura le resultara extraño y distante. Hizo de su amor un escudo para que la ausencia de su madre no dejara una herida demasiado profunda. A medida que los chicos crecían, un nuevo sueño se instaló en la mente de Arturo: la universidad. Era el pasaporte para que escaparan de una vida de esfuerzo físico, la llave a un mundo de oficinas con calefacción y manos limpias. Esa meta se convirtió en su única obsesión. Empezó a guardar cada céntimo, renunciando a todo lo que no fuera estrictamente esencial. Sus zapatos tenían agujeros, y su abrigo ya no le protegía del frío del invierno. Pero la cuenta de ahorros para los estudios de sus hijos crecía, lenta pero segura.
Y entonces llegó el momento del sacrificio final, el más doloroso de todos. Las matrículas universitarias, los libros y el alojamiento en la ciudad eran inasumibles. Solo había una manera. Con el corazón hecho pedazos, Arturo puso a la venta el taller de carpintería, el lugar donde había invertido su vida entera. El día que entregó las llaves al nuevo propietario, sintió como si le estuvieran arrancando un miembro. Se quedó un largo rato mirando la puerta cerrada, despidiéndose en silencio del olor a pino y del eco de su propia juventud. Lo que sus hijos nunca supieron fue la verdad completa de aquella venta. El taller estaba situado en una zona que se había revalorizado enormemente, y una constructora le ofreció una suma que superaba con creces sus sueños más salvajes. Arturo podría haber vivido el resto de su vida con lujos y comodidades, pero tomó una decisión que lo cambiaría todo. Les dijo a sus hijos que había conseguido justo lo necesario para sus carreras, y guardó el resto del dinero. Quería poner a prueba su amor, ver si su afecto dependía de su capacidad para proveer, o si era genuino. Los años universitarios de Marcos y Javier fueron financiados por el sudor invisible de su padre. Arturo vivía con una modestia extrema en su pequeña casa, enviándoles la mayor parte de su pensión y del dinero que obtenía de trabajos esporádicos. Sus llamadas eran el punto álgido de su semana. Escuchaba con orgullo sus logros académicos, sus nuevas amistades, sus planes de futuro. Se sentía el hombre más afortunado del mundo, ciego aún a la semilla de la ingratitud que ya empezaba a germinar en el corazón de sus hijos. Una vez graduados y con buenos trabajos, el cambio fue sutil pero implacable. Las llamadas se espaciaron. Las excusas se multiplicaron. Estoy muy ocupado, papá. Tengo una reunión importante. Ya te llamaré yo. Cuando visitaban la casa de su infancia, sus miradas recorrían los muebles viejos y la decoración humilde, con una mal disimulada vergüenza. Arturo ya no era el héroe que se había sacrificado por ellos, sino un recordatorio incómodo de los orígenes que deseaban dejar atrás. Cuando necesitaron ayuda para la entrada de sus primeros pisos, Arturo no lo dudó. Les entregó una suma considerable diciéndoles que era lo último que quedaba del dinero de la venta del taller. Vio en sus ojos el brillo de la codicia, pero lo confundió con gratitud. No se dio cuenta de que cada billete que les daba no fortalecía el lazo familiar, sino que lo convertía en una transacción, reduciendo su papel de padre al de un cajero automático con una fecha de caducidad. La llegada de los nietos le trajo una alegría efímera. Soñaba con enseñarles a trabajar la madera, a contarles historias de su abuela, pero pronto descubrió que su rol no era el de un abuelo querido, sino el de un recurso conveniente y gratuito. Lo llamaban cuando necesitaban una niñera de última hora, pero rara vez lo invitaban a las celebraciones familiares importantes. Sus consejos eran ignorados, sus regalos modestos, recibidos con una sonrisa condescendiente. Se sentía como un fantasma en las vidas que él mismo había hecho posibles. El abismo entre ellos se hizo insondable. Marcos y Javier, junto a sus esposas, se sumergieron por completo en un mundo materialista. Sus conversaciones giraban en torno a ascensos, coches nuevos y vacaciones exóticas. Arturo, con su ropa sencilla y sus historias del pasado, no encajaba en sus cenas elegantes ni en sus círculos de amigos. Se convirtió en una anécdota, en «el pobre de mi padre», una figura que provocaba más lástima y fastidio que respeto. El contraste era una herida abierta y sangrante. El hombre que había vendido una reliquia familiar por una bicicleta, ahora veía cómo sus hijos gastaban, en un solo fin de semana, más de lo que él tenía para vivir un mes. El padre que había trabajado hasta el borde del colapso para que ellos tuvieran un título universitario, ahora tenía que rogar por una visita de 30 minutos. El amor incondicional que había entregado le era devuelto en forma de migajas de tiempo y atención. Con el paso de los años, el cuerpo de Arturo empezó a pasarle factura. Las décadas de trabajo físico, de pocas horas de sueño y de constante estrés, se manifestaron en una salud cada vez más frágil. Necesitaba más visitas al médico, medicamentos más caros, una ayuda que ya no podía permitirse por sí solo. Y fue entonces, cuando la indiferencia de sus hijos se transformó en algo mucho más oscuro: el resentimiento. Su enfermedad no fue vista como una desgracia, sino como una carga financiera. La frialdad se convirtió en una crueldad apenas velada. En las pocas ocasiones en que estaban juntos, los oía cuchichear sobre los gastos de papá, sobre cómo su pensión era insuficiente. Lo miraban no con compasión, sino con el cálculo frío de un contable que evalúa un activo no rentable. Cada tos, cada quejido de dolor, era recibido con un suspiro de impaciencia. Arturo, el hombre que les había dado todo, se había convertido oficialmente en un estorbo.
Unas semanas antes del infarto que lo llevaría al hospital, Arturo se sintió especialmente débil y asustado. Llamó a Marcos, con la voz temblorosa, pidiendo ayuda. «Ahora no puedo, papá. Estoy a punto de entrar en una reunión muy importante. Tómate una aspirina o algo», fue la respuesta cortante antes de que el teléfono hiciera clic. Aquel clic no solo terminó la llamada, sino que rompió la última hebra de esperanza en el corazón de Arturo. Comprendió, con una certeza heladora, que estaba completamente solo. Él había sembrado en ellos un campo fértil de oportunidades, regado con su propio sudor y sus lágrimas silenciosas. Les había entregado un futuro que él nunca pudo tener, esperando cosechar, en su vejez, un poco de amor y compañía. Pero la cosecha que estaba a punto de recoger era amarga, venenosa, una que pudriría sus vidas desde la raíz. Aquellos hijos, tan preocupados por su estatus y su riqueza, ignoraban por completo la verdadera naturaleza de la herencia que estaban despreciando. No sabían que el humilde campo que su padre había labrado para ellos escondía un tesoro inimaginable. Y aquella ignorancia, alimentada por su propia codicia, estaba a punto de costarles absolutamente todo. Su destino ya estaba sellado, no por la enfermedad de su padre, sino por la podredumbre de su propia alma. Cuando Arturo despertó, la primera sensación no fue el dolor sordo en el pecho, sino un silencio denso y antinatural, un vacío que parecía absorber el sonido mismo de su respiración. La luz blanquecina del hospital se filtraba por sus párpados, y el olor a antiséptico le arañaba la garganta. Confundido, con la mente todavía nublada por los sedantes, giró la cabeza sobre la almohada áspera, buscando un rostro familiar, un ancla en aquel mar de impersonalidad. Llamó a sus hijos, primero en un susurro que se quebró en su garganta seca, y luego con una urgencia creciente que se estrelló contra las paredes desnudas de la habitación. Marcos, Javier. Pero solo el eco de su propia desesperación le devolvió la llamada. Fue entonces cuando sus ojos, todavía empañados, se posaron en la mesilla de noche. Estaba vacía. Su cartera, que siempre guardaba el carné de identidad y una foto ajada de su difunta esposa, había desaparecido. A su lado, el hueco donde deberían haber estado sus llaves, las llaves de la casa que había construido con sus propias manos, gritaba una ausencia atronadora. La verdad, brutal y devastadora, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el alma. No había sido un descuido, no se habían marchado a por un café. Había sido un acto deliberado, calculado, una amputación. Lo habían borrado de sus vidas llevándose los últimos vestigios de su identidad. Un frío que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación comenzó a trepar por su espina dorsal, un hielo cortante que se instaló directamente en su corazón. Era el frío de la traición en su forma más pura y cruel. El hombre que les había enseñado a caminar, el que había remendado sus rodillas raspadas y había calmado sus pesadillas nocturnas, ahora era un despojo anónimo en una cama de hospital. Las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a brotar de sus ojos, surcando las arrugas de su rostro como ríos de dolor silencioso. No lloraba por la enfermedad, sino por la herida incurable que acababan de infligirle en el alma. En aquel abismo de soledad, cada sacrificio de su vida desfiló ante sus ojos como un espectro burlón. Vio sus manos callosas vendiendo el reloj de su padre para comprar una bicicleta, las noches en vela junto a la cama de un Javier febril, el día que entregó las llaves de su taller, su reino, su todo. Había entregado su pasado, su presente y su futuro por ellos, y a cambio le habían dejado la nada más absoluta. La humillación era un nudo en la garganta que le impedía respirar. La sensación asfixiante de ser un objeto roto y desechado, una basura que se abandona en el contenedor más cercano para no tener que volver a verla. Fue en ese momento de oscuridad total, cuando Arturo se sentía menos que un hombre, una simple nota a pie de página en la vida de otros, que una luz tenue pero cálida apareció en el umbral de la puerta. Se llamaba Elena, era una enfermera joven, de apenas 28 años, pero con una mirada que contenía una empatía muy superior a su edad. En sus pacientes no veía historiales clínicos ni números de cama, sino las historias no contadas, las batallas libradas y las cicatrices invisibles. Al ver a aquel anciano llorando en silencio, con los hombros encogidos por el peso de una pena inmensa, supo que aquella herida no se curaba con medicinas. Se acercó a la cama con pasos suaves, como si no quisiera perturbar la sagrada fragilidad de aquel momento. Su voz fue un bálsamo, un murmullo de genuina preocupación que rompió el hechizo del abandono. «Señor Arturo, ¿se encuentra bien? ¿Necesita algo? Un vaso de agua quizá». Las palabras eran sencillas, profesionales, pero el tono con el que fueron pronunciadas contenía un calor humano que Arturo no había sentido en años.
Levantó la vista, y en los ojos de aquella desconocida, vio una compasión que había buscado en vano en la mirada de sus propios hijos. Con la voz rota, apenas un hilo tembloroso, Arturo hizo la pregunta que más le aterraba. ¿Mis hijos, no han venido? Sabía la respuesta, la sentía en la médula de sus huesos, pero una parte de él, la parte que se negaba a morir, necesitaba oírla en voz alta para aceptar la monstruosidad de lo ocurrido. Elena ya conocía la historia. Había visto a los dos hombres salir a toda prisa horas antes, había escuchado sus comentarios displicentes en el mostrador de recepción sobre los trámites y la pérdida de tiempo. El desprecio en sus voces se le había quedado grabado. Con el corazón encogido por la rabia y la pena, Elena tomó una decisión que iba más allá de su deber profesional. En lugar de ofrecer una respuesta vacía o una mentira piadosa, se sentó en el borde de la cama y, con una delicadeza infinita, tomó la mano temblorosa de Arturo entre las suyas. No dijo nada. Aquel simple gesto de contacto humano cálido y firme fue más elocuente que 1000 palabras. Fue un ancla, una promesa silenciosa, de que él no estaba completamente solo en el universo. Por primera vez en mucho tiempo, Arturo sintió el calor de una mano que no pedía nada a cambio. En los días siguientes, mientras su cuerpo se recuperaba lentamente del ataque al corazón, fue Elena quien remendó los pedazos de su espíritu destrozado. Se convirtió en su confidente silenciosa. Le traía un té caliente por las tardes, se sentaba con él cuando sus turnos se lo permitían y escuchaba. Arturo, al principio reticente, comenzó a abrir las compuertas de su memoria, contándole historias de Marta, su amada esposa, del olor a pino y a barniz de su taller, de los sueños que había albergado para sus hijos, unos sueños que ahora se habían convertido en cenizas. Cada historia era una puñalada en el corazón de Elena. Escuchaba sobre los zapatos rotos de Arturo para que Marcos pudiera tener zapatillas de marca, sobre las horas extra para pagar las clases particulares de Javier, sobre la venta del taller, el sacrificio supremo que ellos habían aceptado con una naturalidad insultante. Con cada palabra, la indignación de la joven enfermera crecía, transformándose en una rabia sorda y justa contra aquellos dos hombres que habían confundido el amor incondicional de un padre con una cuenta bancaria inagotable. Ella se convirtió en el testigo que ellos nunca quisieron tener. Una mañana, tras una noche especialmente larga y plagada de pesadillas, Arturo miró a Elena con una claridad y una determinación en sus ojos que ella no le había visto antes. La fragilidad había desaparecido, reemplazada por una resolución de acero forjada en el fuego del dolor. Ya no era la víctima pasiva, sino un hombre que había sido empujado más allá de sus límites, y estaba listo para reescribir el final de su propia historia. Su voz, aunque todavía débil, sonó firme y clara, sin rastro de duda. «Elena», dijo apretando ligeramente su mano, «eres una buena chica. Tienes un corazón, que ya no se encuentra en este mundo. He tomado una decisión y necesito tu ayuda para hacer una llamada. Es importante, y no es para mis hijos». Aquella última frase, cargada de un significado profundo, despertó la curiosidad de la enfermera. ¿A quién podría llamar un hombre que, aparentemente, no tenía a nadie más en el mundo? Sin dudarlo le acercó su propio teléfono móvil, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral irrevocable. Elena marcó el número que Arturo le dictó de memoria y puso el teléfono en modo altavoz. Al otro lado de la línea, una voz grave y profesional respondió: «Despacho de abogados Ramírez, dígame». La enfermera se quedó perpleja. ¿Abogado? Aquel anciano humilde, abandonado en un hospital público, tenía un abogado en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Su confusión aumentó al escuchar fragmentos de la conversación de Arturo, palabras que no encajaban en absoluto con la imagen que tenía de él. Fondos de inversión, cartera de acciones, propiedades inmobiliarias, ejecutar el protocolo. Cuando la llamada terminó, Arturo se giró lentamente hacia Elena, cuyo rostro era un poema de asombro e incredulidad. Él le ofreció una sonrisa triste, cansada, la sonrisa de un hombre que carga con el peso de un secreto demasiado grande. «Mis hijos creen que soy un pobre diablo, Elena. Y yo les dejé creerlo durante todos estos años», comenzó a explicar, y cada palabra que pronunciaba demolía la realidad que la enfermera había construido a su alrededor. «Cuando vendí la carpintería», continuó Arturo, «el terreno estaba en una zona que se había revalorizado de forma increíble. Una constructora me pagó una fortuna, mucho más de lo que ellos jamás podrían haber soñado. Les dije que solo había conseguido lo justo para sus estudios. Invertí todo lo demás. Elegí vivir de forma sencilla, en mi vieja casa porque quería ponerlos a prueba.
Quería descubrir si su amor por mí era real, o si solo estaba condicionado por el poco dinero que ellos creían que yo podía darles. Hizo una pausa, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de amarga certeza. Ahora, concluyó con la voz rota, ahora gracias a lo que han hecho, por fin tengo mi respuesta. La mandíbula de Elena se desencajó. El frágil anciano abandonado en aquella cama no era un indigente, sino un hombre inmensamente rico. Y su abandono no había sido un acto de pragmatismo cruel ante una carga financiera, sino una traición absoluta, despojada de cualquier excusa. Había sido un acto de pura y simple falta de amor. En ese preciso instante, algo cambió para siempre dentro de Elena. Dejó de ser solo una enfermera compasiva que cuidaba a un paciente desvalido. Se convirtió en la guardiana de un secreto devastador, en la aliada inesperada de un hombre herido, y en la pieza clave de una revancha que estaba a punto de comenzar. La justicia a veces no llega de la mano de los tribunales, sino a través de las acciones de una persona corriente con un extraordinario sentido del deber y del honor. Y Elena estaba lista para desempeñar su papel hasta el final. El doctor Ramírez, un hombre cuya seriedad parecía tallada en granito, los observó en silencio durante un instante que se alargó como una eternidad, sus ojos fríos y analíticos desnudando las almas codiciosas que tenía sentadas frente a él. No había en su mirada el más mínimo atisbo de compasión. Con un movimiento lento y deliberado, abrió una impecable carpeta de cuero que reposaba sobre la mesa de caoba pulida, y el suave crujido del material fue el único sonido que se atrevió a romper la tensión asfixiante de la sala. Aquel simple gesto era el preludio de una tormenta que estaba a punto de desatarse. Imagino que sentirán una gran curiosidad por el motivo de esta reunión, comenzó el abogado, su voz grave y resonante llenando cada rincón de la estancia. Así que, si les parece bien, iremos directamente al grano. Están ustedes aquí por el patrimonio de su padre, el señor Arturo, un patrimonio que, debo advertirles desde ahora mismo, es considerablemente mayor de lo que jamás podrían haber imaginado. Cada palabra era un martillazo, preciso y contundente, que comenzaba a demoler los cimientos de la realidad que ellos habían construido. Con un movimiento casi teatral, el doctor Ramírez giró una hoja de papel que extrajo de la carpeta, colocándola frente a ellos. No era un documento legal complejo, sino algo mucho más directo y brutal, un extracto bancario. Los ojos de Marcos y Javier se clavaron en la cifra que encabezaba la página, y por un momento, sus cerebros se negaron a procesar la secuencia de ceros que se extendía ante ellos como un desierto inabarcable. Era una suma astronómica, una fortuna que trascendía sus sueños más salvajes, una riqueza que convertía sus propias vidas de éxito material en una broma de mal gusto. Esto es imposible, balbuceó Marcos, la arrogancia evaporándose de su rostro para dar paso a una máscara de incredulidad y pánico. Sentía cómo la sangre abandonaba su cara, dejándole una palidez mortal. ¿De dónde ha salido todo este dinero? Él era un simple carpintero. Vivía con una pensión miserable. La desesperación en su voz era palpable, la negación luchando una batalla perdida contra la abrumadora evidencia que tenía delante. El doctor Ramírez ni siquiera se inmutó ante su exabrupto. Mantuvo su compostura glacial, como un juez a punto de dictar sentencia. Procede de una vida entera de sacrificios que ustedes nunca supieron valorar, y de una inversión extremadamente inteligente que realizó hace muchos años, cuando vendió su taller. Su padre es un hombre muy rico, señores. Simplemente, eligió vivir con la humildad que a ustedes tanto les avergonzaba, una humildad que, irónicamente, protegía la fortuna que ahora contemplan con tanta avidez. Un silencio denso y pesado, cargado de incredulidad y un terror creciente, se apoderó de la sala. Las mentes de los dos hermanos trabajaban a una velocidad frenética, recalculando cada visita no realizada, cada llamada ignorada, cada queja sobre los gastos de su padre. Cada acto de desprecio y abandono se reconfiguraba ahora no como la eliminación de una carga, sino como un error catastrófico, un acto de autosabotaje de proporciones épicas. La culpa por su crueldad fue instantáneamente devorada por un pánico atroz. El terror de haber arrojado a la basura, por pura soberbia, un billete de lotería ganador. Javier, el más débil de los dos, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El sudor frío comenzó a perlar su frente mientras intentaba, con una torpeza patética, recomponer la situación y salvar lo insalvable. Su voz temblaba, impregnada de una falsa preocupación que sonaba hueca y ofensiva en el silencio sepulcral de la oficina.
¿Y papá? ¿Cómo está? Nosotros estábamos tan preocupados por él, no sabíamos qué hacer. La mentira era tan burda, tan desesperada, que provocó una mueca de puro desdén en el rostro del abogado. Fue en ese preciso instante cuando Elena, que había permanecido en un silencio digno y observador, habló por primera vez. Su voz no se alzó, no necesitó gritar para imponerse. Era una voz calmada, pero cargada con el peso de la verdad, una verdad afilada como un bisturí, que se dirigió directamente al corazón podrido de su hipocresía. ¿Preocupados?, repitió la palabra como si fuera un veneno en su boca. Yo vi a su padre llorar durante días, solo y aterrorizado, llamándolos por sus nombres. Yo vi la desesperación absoluta de un hombre, que lo había entregado todo, y que fue abandonado para morir como un animal. La joven enfermera se inclinó ligeramente hacia adelante, y sus ojos, que antes habían mostrado compasión por Arturo, ahora lanzaban chispas de una ira justa y contenida. Yo fui testigo de cómo su indiferencia casi le cuesta la vida. Le robaron sus llaves, su cartera, su identidad, y lo dejaron a merced de la caridad de extraños. Así que no se atrevan a pronunciar la palabra preocupación en esta sala. No tienen derecho. Cada sílaba era un golpe, una acusación irrefutable, que los dejó sin aliento y sin defensa posible. El rostro de Marcos se contrajo en una mueca de rabia y humillación. Estaba acorralado, expuesto en su miseria moral ante aquella joven que lo miraba no con odio sino con un profundo y absoluto desprecio. Abrió la boca para replicar, para lanzar alguna excusa o insulto, pero el doctor Ramírez lo silenció con un simple gesto de la mano, retomando el control de la ejecución. La intervención de la señorita Elena, dijo con una frialdad calculada, nos lleva directamente al segundo y último punto de esta reunión, el testamento. La palabra testamento flotó en el aire, cargada de una nueva y terrible significación. Ya no era la promesa de una pequeña herencia, sino la llave de una fortuna inimaginable. Una pequeña y desesperada llama de esperanza se encendió en los ojos de los hermanos. Quizás aún no estaba todo perdido. Quizás su padre, a pesar de todo, habría cumplido con la ley de la sangre. El abogado pareció leer sus pensamientos, y una sonrisa casi imperceptible, cruel y satisfecha, se dibujó en sus labios por una fracción de segundo. Debido a los recientes acontecimientos, que ustedes conocen muy bien, continuó el abogado, y en pleno y lúcido uso de sus facultades mentales, su padre ha decidido realizar algunas alteraciones de última hora en sus disposiciones finales. Abrió un nuevo documento, encuadernado con elegancia, y comenzó a leer con una voz monótona y oficial, que convertía cada cláusula en un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. A cada palabra, el rostro de los hermanos pasaba del blanco pálido de la ansiedad al rojo intenso de la furia impotente. Yo, Arturo, leyó el doctor Ramírez con una dicción perfecta, en pleno dominio de mi voluntad, lego todos mis bienes, incluyendo propiedades inmobiliarias, mi cartera de acciones y el saldo total de todas mis cuentas bancarias, para que sean divididos de la siguiente e irrevocable forma. El 90% de la totalidad de mi patrimonio, será donado íntegramente a la fundación del Hospital Público Central. Hizo una pausa dramática, dejando que la información calara hondo. No, gritó Marcos, poniéndose en pie de un salto y golpeando la mesa con el puño. El sonido sordo resonó en la sala. Eso es un absurdo, no puede hacer eso, somos sus hijos, la ley nos ampara. Javier, a su lado, parecía a punto de desmayarse, su cuerpo encogido en la silla, como si hubiera recibido un golpe físico. El abogado levantó la vista del documento, miró a Marcos por encima de sus gafas con una expresión de absoluto aburrimiento, y continuó leyendo como si no hubiera sido interrumpido. Dicha donación, prosiguió con la misma calma implacable, estará destinada de forma exclusiva a la creación y mantenimiento de una nueva ala de cuidados para personas mayores sin recursos, que llevará el nombre de Pabellón de la Dignidad Arturo, para que nadie más en esta ciudad tenga que sufrir el desamparo y el abandono que yo padecí a manos de aquellos que debían protegerme. La justicia poética era tan brutal, tan precisa, que le robó el aire a los dos hermanos. Su acto de crueldad había generado un legado de bondad del que ellos jamás formarían parte. Marcos se desplomó de nuevo en su silla, derrotado, la rabia convertida en una ceniza amarga en su boca. La humillación era total. No solo perdían el dinero, sino que su padre se aseguraba de que el mundo entero supiera por qué. El nombre de esa nueva ala del hospital sería un monumento eterno a su infamia, un recordatorio público y perpetuo de su traición. Era una condena que iba mucho más allá de lo financiero.
Y en cuanto al 10% restante de mi patrimonio, continuó el doctor Ramírez, llegando al clímax de aquella tortura. Los ojos de Javier se abrieron con una última y patética chispa de esperanza. Quizás quedaban migajas para ellos. Lo lego en un fondo de usufructo vitalicio a la señorita Elena, la enfermera que, sin conocerme de nada, me mostró que la verdadera familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que te ofrece su corazón cuando más lo necesitas. El golpe final fue demoledor. La herencia que tanto habían codiciado, el premio por el que habían sacrificado a su propio padre, no solo les había sido negada en su mayor parte, sino que el resto había sido entregado a la desconocida que había sido testigo de su crueldad. Elena, que no esperaba nada, recibió un regalo que cambiaría su vida para siempre, no como un pago, sino como un acto de puro amor y gratitud. Ella se sonrojó, visiblemente emocionada y abrumada, sin saber qué decir. Javier, con la voz rota por un sollozo ahogado, apenas pudo formular la pregunta que sellaría su destino. ¿Y para nosotros? ¿No ha dejado absolutamente nada para nosotros, sus hijos? Su voz era el lamento de un niño que acaba de comprender la magnitud irreversible de su error, pero ya era demasiado tarde para las lágrimas. El doctor Ramírez cerró la carpeta con un sonido seco y definitivo que resonó como el portazo de una celda. Miró a los dos hombres destrozados con una expresión que era la pura encarnación de la justicia. Ah, sí. Se me olvidaba. Su padre sí que les ha dejado algo. Me pidió encarecidamente que les entregara esto en persona. Con un movimiento lento, casi ceremonial, el abogado deslizó dos objetos sobre la pulida superficie de la mesa, hasta detenerlos justo frente a ellos. Eran la cartera vacía de Arturo y su humilde llavero. Los mismos objetos que ellos habían robado de su mesilla de noche en el hospital, los símbolos de su traición, ahora devueltos como una acusación tangible. Su padre me ha dicho que, dado que a ustedes solo parece interesarles aquello que pueden coger y llevarse, podían quedarse con esto como recuerdo de su última visita, explicó el abogado, su voz goteando un sarcasmo helado. Son las únicas posesiones suyas que tendrán jamás. Y ya que estamos, me pidió también que les informara de que los servicios jurídicos del hospital, financiados por su generosa donación, iniciarán de forma inminente acciones legales contra ustedes por un delito de abandono de persona dependiente. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Marcos y Javier se quedaron paralizados, petrificados, con la mirada fija en la cartera y las llaves. Eran los trofeos de su victoria pírrica, el precio de su alma. La codicia que había brillado en sus ojos al entrar, se había transformado en un abismo de puro y absoluto desesperación. Lo habían perdido todo. No solo el dinero, que era lo que más les importaba, sino la última y miserable hebra de su dignidad. Habían cavado su propia tumba, y ahora la vida, implacable, se disponía a echar la última palada de tierra sobre ellos. La salida del despacho del doctor Ramírez no fue una simple caminata, sino el descenso a un infierno personal que ellos mismos habían construido. El aire de la calle, antes cargado de la promesa de una riqueza inmerecida, ahora les pesaba en los pulmones, denso y sofocante como el humo de un incendio. Marcos, cuyo rostro siempre había sido una máscara de arrogancia y control, se había desmoronado en una ruina de pánico y furia impotente. Javier, a su lado, era un fantasma tembloroso, sollozando en silencio. Cada lágrima un recordatorio tardío y patético de una conciencia que había mantenido amordazada durante demasiado tiempo. Vagaron sin rumbo por las calles, dos espectros de la codicia, hasta que la desesperación, afilada y brutal, les indicó el único camino que les quedaba. La idea surgió de los labios de Marcos, no como una estrategia, sino como el último espasmo de un animal acorralado. «Tenemos que ir a verle», siseó, con la voz rota por la incredulidad y el terror. «Tenemos que hablar con él, pedirle perdón. Tiene que haber una manera de arreglar esto». No había en sus palabras un ápice de arrepentimiento genuino, solo el pánico crudo de quien ve como una fortuna se le escapa entre los dedos. Javier, incapaz de pensar por sí mismo, simplemente asintió, aferrándose a aquella brizna de esperanza como un náufrago a una tabla podrida. La idea de enfrentarse a su padre, al hombre que habían desechado como basura, les llenaba de una vergüenza insoportable, pero el pavor a la ruina era infinitamente mayor. El viaje hacia el nuevo hogar de Arturo fue un purgatorio sobre ruedas. Cada semáforo en rojo era una pausa para que la magnitud de su estupidez les golpeara de nuevo. Recordaban las palabras del abogado, la mirada de desprecio de la enfermera, la imagen de aquella cartera vacía sobre la mesa de caoba. Habían abandonado a un millonario. La ironía era tan cruel, tan perfectamente diseñada,
que parecía una broma macabra del destino. No habían desechado una carga, habían quemado el mapa de un tesoro. Llegaron a una elegante residencia para mayores, un lugar rodeado de jardines cuidados y un silencio sereno que contrastaba violentamente con el caos que rugía en sus almas. Encontraron a Arturo en un luminoso salón acristalado con vistas a un rosal en plena floración. No estaba solo. A su lado, leyéndole un periódico en voz baja, se encontraba Elena. La visión de los dos juntos, compartiendo una paz que a ellos les estaba vedada, fue la primera puñalada. Arturo ya no llevaba el pijama raído del hospital, sino ropa cómoda y de buena calidad. Su fragilidad parecía haberse disipado, reemplazada por una calma digna y una autoridad silenciosa. Al verlos acercarse, su rostro no mostró sorpresa, ni ira ni siquiera dolor. Solo una inmensa y agotada decepción. Elena por su parte levantó la vista y los miró con una frialdad que los congeló en el sitio. Fue Marcos, el artífice de la traición, quien rompió el silencio, su voz untada con una humildad tan falsa que resultaba grotesca. Se arrodilló, un gesto teatral y desesperado, junto a la butaca de su padre. «Papá, perdóname», balbuceó, las palabras tropezando unas con otras. No sé en qué estaba pensando. La presión, el trabajo, las deudas. Me equivoqué, papá, me equivoqué terriblemente. Por favor, tienes que perdonarme. Somos tu familia, tu sangre. Las lágrimas que corrían por su rostro no eran de remordimiento, sino de pura y egoísta desesperación. Javier, viendo la escena, se unió a la humillación. Cayó de rodillas junto a su hermano, su rostro una máscara de miseria. Yo también, papá, sollozó, su voz apenas un susurro ahogado. Marcos me convenció. Yo no quería, te lo juro. Tenía miedo, pero nunca dejé de quererte. Eres nuestro padre. Por favor, danos otra oportunidad, haremos lo que sea. Te cuidaremos, estaremos contigo cada día. Pero no nos hagas esto, por favor. Su súplica era un lamento patético, la confesión de un cobarde que solo encontraba el valor para hablar cuando ya no quedaba nada por salvar. Arturo los escuchó en un silencio sepulcral, dejando que sus palabras vacías se desvanecieran en el aire del salón. Dejó que se arrastraran, que se humillaran, que expusieran la podredumbre de sus motivaciones sin ninguna interferencia. Cuando por fin terminaron, agotados y sin más mentiras que ofrecer, Arturo giró lentamente la cabeza y los miró. Sus ojos, antes nublados por el dolor del abandono, ahora eran claros y penetrantes como el cristal, y en ellos no había perdón, solo una claridad devastadora. «Levantaos», dijo Arturo, su voz tranquila pero con un filo de acero que les obligó a obedecer al instante. «No me interesan vuestras rodillas en el suelo. Me hubiera interesado vuestro corazón a mi lado». Hizo una pausa, dejando que la frase resonara en la sala. «Habláis de perdón, pero ¿sabéis siquiera lo que me habéis hecho? No se trata del dinero. Nunca se trató del dinero, se trataba de esto». Y con un gesto lento, levantó sus manos, ahora cuidadas pero todavía marcadas por décadas de trabajo. ¿Recordáis estas manos?, continuó, su voz temblando por primera vez, no de debilidad sino de una emoción profunda y contenida. Estas son las manos que vendieron el reloj de vuestro abuelo, el único recuerdo que tenía de mi padre, para comprarte a ti, Marcos, tu primera bicicleta. ¿Lo recuerdas? Dijiste que todos tus amigos tenían una. Y yo no podía soportar verte triste. La alegría en tu cara me costó un pedazo de mi alma, y te lo di gustoso. Marcos bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de aquel recuerdo. La bicicleta, olvidada durante mucho tiempo, ahora aparecía en su mente como un monumento a su ingratitud. La vergüenza era un fuego que le quemaba por dentro, pero era una vergüenza nacida del descubrimiento de la fortuna, no de la memoria del sacrificio. Arturo se volvió hacia Javier, y su mirada se suavizó con un dolor antiguo. ¿Y tú, Javier, recuerdas las noches en las que ardías de fiebre? Tu madre y yo pasábamos las horas en vela, poniéndote paños fríos, muertos de miedo. ¿Recuerdas aquella vez que necesité dinero para tus medicinas y acepté construir toda la sillería de una iglesia en 2 meses? Estas manos sangraron, Javier. Dormía en el taller, sobre un montón de serrín. Pero tú te curaste, y eso era lo único que importaba. Javier se cubrió el rostro con las manos, los sollozos ahora incontrolables. Cada palabra de su padre era un clavo que lo fijaba a la cruz de su propia cobardía. Había olvidado el calor de aquellas manos en su frente, el sonido de la sierra trabajando toda la noche por su vida. Había cambiado esos recuerdos por la promesa vacía de un viaje de negocios o un coche nuevo. «Vendí mi taller», prosiguió Arturo, su voz ahora un murmullo cargado de la solemnidad de un sacrificio final.
El lugar donde vuestra madre y yo soñamos con vuestro futuro. El único lugar que era verdaderamente mío. Lo vendí para daros una educación, para que no tuvierais que acabar con las manos rotas como yo. Os di la llave para una vida mejor. ¿Y vosotros qué hicisteis con esa llave? La usasteis para cerrar la puerta de mi casa y robar las llaves de mi propia vida. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por los sollozos ahogados de Javier. La verdad expuesta de forma tan simple y brutal era irrefutable. No tenían defensa. No había excusa que pudiera cubrir la inmensidad de su falta. Eran culpables, y en el fondo de sus almas siempre lo habían sabido. Todo este tiempo, dijo Arturo con una tristeza infinita, mientras yo vivía con lo mínimo, esperando una llamada, una visita que no estuviera motivada por la necesidad, vosotros cuchicheabais a mis espaldas. Era una carga, un estorbo, un viejo que gastaba demasiado en medicinas. ¿Sabéis cuál fue la verdadera prueba? No era si me querríais siendo pobre. Era si me querríais siendo simplemente vuestro padre. Y la respuesta la dejasteis muy clara en aquel pasillo de hospital. Marcos, en un último y desesperado intento, dio un paso adelante. Papá, lo arreglaremos. Te lo devolveremos todo. El dinero no importa. Te queremos a ti. La mentira era tan flagrante, tan insultante que Arturo rió. Fue una risa seca, sin alegría, el sonido de algo que se rompe para siempre. ¿No importa el dinero?, repitió Arturo negando con la cabeza. Si yo no tuviera un céntimo, ¿estaríais aquí, de rodillas? No, Marcos. Estaríais en casa, aliviados por haberos librado del problema. Solo estáis aquí porque el problema resultó ser un premio de lotería que rompisteis en pedazos. Vuestro arrepentimiento no nace del amor, nace de la codicia, y eso es algo que no se puede perdonar, porque ni siquiera es real. Entonces, Arturo hizo un gesto hacia Elena, que había permanecido a su lado como una guardiana silenciosa. Miradla a ella, dijo, su voz ahora llena de una gratitud y un afecto genuinos. Una completa desconocida, no comparte mi sangre, no le debo nada. Y sin embargo, en mis peores momentos, me dio lo que vosotros, mis propios hijos, me negasteis, dignidad. Me cogió la mano cuando temblaba de miedo. Me escuchó cuando mi corazón estaba roto. Me vio como a un ser humano, no como a una partida en un libro de contabilidad. La presencia de Elena en la sala ya no era solo la de una testigo, era la encarnación de su fracaso como hijos. Ella era el espejo que reflejaba su monstruosidad. Todo el amor, el respeto y la herencia que por derecho de sangre debería haber sido para ellos, ahora tenía un nuevo y merecido destinatario. La justicia era poética pero también increíblemente dolorosa. Así que queréis saber si os perdono, concluyó Arturo, su mirada pasando de uno a otro. El perdón es una palabra demasiado grande. Lo que siento por vosotros es lástima. Me dais una pena inmensa. Porque habéis confundido el precio de las cosas con el valor de las personas, y en esa confusión lo habéis perdido absolutamente todo. No solo mi dinero, que es lo único que os importa, sino cualquier posibilidad de redención. Se reclinó en su butaca, un gesto de finalidad que indicaba que la audiencia había terminado. Mi herencia ya os la di, os di una vida, una educación, oportunidades. Lo que hicisteis con ella fue vuestra elección, mi fortuna, ahora, servirá para construir algo bueno a partir del mal que hicisteis. Ayudará a otros padres, a otros ancianos, a no tener que sufrir nunca la soledad y la humillación que vosotros me hicisteis pasar. Marcos abrió la boca para suplicar una vez más, pero Arturo levantó una mano, deteniéndolo. No hay nada más que hablar, vuestra presencia aquí me perturba. Marchaos, idos y vivid con el recuerdo de lo que habéis hecho. Esa será vuestra verdadera condena, no la pobreza, sino el vacío. Las palabras cayeron sobre ellos con el peso de una losa de granito. No había negociación posible. No había un resquicio por el que pudiera colarse una última súplica. Era el final. Su padre, el hombre al que habían considerado débil y prescindible, se había erigido ante ellos como un juez implacable, no por venganza, sino por una dolorosa y lúcida aceptación de la verdad. Derrotados, humillados y completamente destrozados, dieron media vuelta. Cada paso hacia la salida era un martirio. Sentían la mirada de Elena en sus espaldas, una mirada que no juzgaba, sino que simplemente constataba un hecho. Eran hombres rotos, no por la pérdida del dinero, sino por la confrontación con su propia y miserable alma. Al cruzar el umbral de la puerta, escucharon la voz de Arturo una última vez, no dirigida a ellos, sino a Elena. Era una voz calmada, casi alegre. ¿En qué parte del periódico íbamos, querida? El sonido de la puerta cerrándose tras ellos fue suave, pero para Marcos y Javier,
resonó como el portazo de una tumba, sellando para siempre su pasado, su futuro y cualquier esperanza de redención. Estaban solos, con la cartera vacía y las llaves de una vida que ya no les pertenecía. La puerta del despacho se cerró tras ellos con un sonido suave y definitivo, pero para Marcos y Javier fue el estruendo de un mundo que se derrumbaba. Salieron a la calle como dos espectros, cegados por la luz de un sol que de repente parecía hostil y acusador. El aire vibrante de la ciudad, que minutos antes les había parecido lleno de promesas, ahora se sentía denso, asfixiante, cargado con el peso de su propia y monumental estupidez. Habían entrado en aquel edificio como depredadores olfateando una presa fácil, y salían como carroña, despojados no solo de una fortuna, sino de la última miserable hebra de su dignidad. La cartera vacía, y las llaves en el bolsillo de Marcos ya no eran un botín, sino el hierro candente que marcaba su condena. La noticia de su infamia no tardó en extenderse, propagándose como un reguero de pólvora, a través de los círculos sociales y profesionales que tanto se habían esforzado por cultivar. La donación de Arturo al hospital fue un evento público, y la historia detrás de ella, la del padre abandonado cuya fortuna ahora serviría para proteger a otros del mismo destino, se convirtió en la comidilla de la ciudad. De la noche a la mañana, los nombres de Marcos y Javier se volvieron sinónimo de vergüenza y crueldad. Los amigos que antes les adulaban ahora cruzaban de acera para no tener que saludarlos. Los socios comerciales que admiraban su supuesta astucia, ahora cancelaban reuniones con excusas transparentes. Las vidas que habían construido sobre los cimientos de la apariencia y el estatus se desmoronaron como un castillo de arena ante la marea de la verdad. Para Marcos, el arquitecto de la traición, la caída fue tan rápida como brutal. Su esposa, una mujer que había casado su ambición con la de él, no tardó en ver que el barco se hundía. La humillación pública era algo que su orgullo no podía soportar, pero la repentina evaporación de la riqueza y el estatus fue el golpe de gracia. Le abandonó sin una segunda mirada, iniciando un proceso de divorcio que le despojó de la casa, del coche y de la mitad de los bienes que aún conservaba. Se encontró solo en un apartamento alquilado, rodeado del eco de sus propias malas decisiones, descubriendo que el amor que creía tener estaba condicionado al mismo materialismo que él había idolatrado. La ruina profesional siguió de cerca a la personal. La demanda por abandono interpuesta por el hospital se convirtió en un escándalo que ninguna empresa quería tener asociado a su nombre. Fue despedido de su puesto directivo bajo el pretexto de una reestructuración, pero todos sabían la verdadera razón. Intentó buscar trabajo en otros lugares, pero su reputación le precedía. Era el hombre que había abandonado a su padre millonario en un hospital. Nadie quería contratar a alguien con una brújula moral tan espectacularmente rota. Pasó de ser un ejecutivo respetado a un paria, un hombre consumido por una rabia impotente que dirigía hacia todos menos hacia el verdadero culpable, él mismo. Javier, por su parte, se hundió en un abismo diferente, uno mucho más oscuro y silencioso. La confrontación con su padre no le había llenado de rabia, sino que había hecho añicos el frágil armazón de su alma. Las palabras de Arturo, aquellas que recordaban los sacrificios y las noches en vela, se convirtieron en sus torturadores constantes, repitiéndose en su mente día y noche. Se encerró en sí mismo, convirtiéndose en una sombra en su propia casa, incapaz de mirar a sus hijos a los ojos, sin ver en ellos el reflejo de la inocencia que él había traicionado. La culpa era un veneno lento que paralizaba su voluntad y le robaba el aliento. Su familia, que en un principio intentó apoyarle, no pudo soportar el peso de su desintegración. Su esposa, agotada de vivir con un fantasma que sollozaba por las noches y se negaba a buscar ayuda, acabó marchándose, llevándose a los niños con ella. No lo hizo por maldad, sino por pura supervivencia, para proteger a sus hijos de la atmósfera tóxica de un hogar envenenado por el remordimiento. Javier lo perdió todo, no por la pérdida del dinero, sino por la incapacidad de perdonarse a sí mismo, descubriendo de la forma más amarga que la cobardía tiene un precio tan alto como la crueldad. Pasó un año en el que la justicia poética del destino había seguido su curso implacable. En un día soleado de primavera, una pequeña multitud se congregó a las puertas del Hospital Público Central, para una ceremonia de inauguración. Una placa de bronce reluciente fue desvelada, y en ella se leían unas palabras grabadas con elegancia. Pabellón de la Dignidad Arturo. Era el ala de cuidados para ancianos sin recursos, un refugio de calidez y respeto construido con los fondos que la codicia de dos hijos había despreciado. Era un monumento a la bondad nacido de las cenizas de la traición. En el centro de la celebración, sentado en una cómoda butaca, se encontraba Arturo.
Ya no era el hombre frágil y desamparado de la cama de hospital. La paz había regresado a su rostro, y en sus ojos brillaba una nueva luz, la luz de quien ha encontrado un propósito. A su lado, con una mano apoyada afectuosamente en su hombro, estaba Elena. Gracias al fondo que Arturo había creado para ella, había terminado un máster en gestión sanitaria, y ahora era la directora de la fundación que llevaba el nombre de su benefactor. Ya no era su enfermera, se había convertido en la hija que el corazón elige, unida a él por lazos de lealtad y amor verdadero. Arturo había encontrado una nueva vida, una que era infinitamente más rica que la que su fortuna podría haberle comprado. Pasaba sus días supervisando el trabajo de la fundación, charlando con los residentes del pabellón que llevaba su nombre, y compartiendo su sabiduría de carpintero con los jóvenes del barrio en un pequeño taller que había montado en la residencia. Había transformado su dolor en un legado, demostrando que el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que es capaz de dar. Había encontrado la paz, no en el olvido, sino en la creación de algo hermoso a partir de la fealdad que había sufrido. En ocasiones, desde la ventana de su nuevo hogar, Arturo veía a un hombre barriendo las hojas del jardín del hospital. Era una figura encorvada, solitaria, que trabajaba con una diligencia silenciosa. Era Javier. Tras perderlo todo, había encontrado un trabajo de mantenimiento en el único lugar que le había aceptado. No lo hacía por dinero, sino como una forma de penitencia, una manera de estar cerca del único legado bueno que su familia había producido. Nunca se atrevió a acercarse a su padre. Simplemente cumplía con su labor, día tras día, buscando en el trabajo físico una absolución que sabía que nunca llegaría. Marcos, en cambio, nunca encontró la paz. Se le podía ver a veces en los bares más baratos de la ciudad, un hombre envejecido prematuramente, con la amargura grabada en cada arruga de su rostro. Contaba a quien quisiera escucharle la historia de cómo un padre senil y una enfermera manipuladora le habían robado su herencia. Nunca aceptó su culpa. Vivía atrapado en un ciclo de resentimiento y autocompasión, sin entender que la verdadera fortuna que había perdido no tenía ceros, sino que olía a madera recién cortada y tenía el tacto de unas manos callosas que una vez le habían enseñado a andar. Y así, la vida siguió su curso, distribuyendo sus cartas con una justicia ineludible. Arturo, el hombre que lo había dado todo, encontró en su vejez un amor y un propósito que nunca esperó. Elena, la desconocida de buen corazón, recibió la oportunidad de construir un futuro brillante sobre la base de su compasión. Javier, el cómplice silencioso, fue condenado a una vida de arrepentimiento, buscando la redención en la sombra del bien que su padre había creado. Y Marcos, el hijo ingrato, fue sentenciado a la peor de las prisiones, la de su propio y vacío corazón. La historia de Arturo se convirtió en una leyenda silenciosa, un recordatorio susurrado en los pasillos del hospital y en los corazones de quienes la conocieron. Una lección poderosa sobre el hecho de que hay traiciones que marcan un punto de no retorno, y que el amor de un padre es un tesoro que, una vez arrojado a la basura, no se puede recuperar jamás. Porque el valor más grande no reside en la herencia que se recibe, sino en el amor que se es capaz de devolver. Al final, no se trata de una historia de dinero perdido, sino de almas que se extraviaron en el camino. Demuestra que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en los sacrificios silenciosos, en las manos que te cuidan en la enfermedad, y en la dignidad que se ofrece sin pedir nada a cambio. Y nos enseña, de la manera más contundente, que la vida, con su paciencia infinita, siempre se encarga de que cada uno coseche exactamente aquello que ha sembrado. Así llegamos al final de este viaje, un camino que nos ha llevado desde la más fría de las traiciones hasta la más cálida de las redenciones. La historia de Arturo, Marcos y Javier no es simplemente un relato sobre dinero perdido o ganado, sino un espejo en el que se reflejan las elecciones que definen nuestra humanidad. Nos obliga a preguntarnos qué valoramos realmente, si el brillo fugaz del oro o el calor imperecedero de un abrazo sincero. Es una lección contundente sobre cómo la codicia, ese veneno silencioso del alma, puede llevarnos a destruir los lazos más sagrados, dejándonos al final con las manos llenas de nada más que cenizas y arrepentimiento. La verdadera riqueza, como nos ha demostrado Arturo, nunca reside en las cifras de una cuenta bancaria, sino en la fortaleza de un espíritu que ha sabido amar sin condiciones. Él, que parecía el más pobre y desvalido, resultó ser el único verdaderamente millonario. Su fortuna no estaba oculta en fondos de inversión, sino a la vista de todos.
en sus manos callosas por el trabajo, en su corazón lleno de sacrificios silenciosos y en la dignidad con la que soportó el abandono. Marcos y Javier, en su ceguera materialista, persiguieron un tesoro mientras pisoteaban el verdadero diamante que siempre habían tenido a su lado. Esta historia es, en su esencia, un poderoso recordatorio de que el universo tiene una extraña pero infalible forma de equilibrar la balanza. La justicia poética que alcanzó a los dos hermanos no fue un castigo divino, sino la cosecha natural de las semillas que ellos mismos sembraron. Cosecharon el vacío porque sembraron indiferencia. Cosecharon la soledad porque sembraron abandono. Su condena no fue la pobreza material, sino el tormento eterno de saber que tuvieron el amor incondicional de un padre, y lo cambiaron por nada, descubriendo su valor solo cuando ya era imposible recuperarlo. Y en medio de tanta oscuridad, la figura de Elena brilla como un faro de esperanza. Ella nos enseña que la verdadera familia no siempre es la que nos viene dada por la sangre, sino aquella que elegimos y que nos elige en los momentos de mayor necesidad. Su compasión desinteresada no solo salvó a Arturo de la desesperación, sino que se convirtió en el catalizador de una justicia que de otro modo nunca habría llegado. Ella es la prueba viviente de que un solo acto de bondad puede reescribir el final de la historia más triste, demostrando que el amor es la única herencia que verdaderamente importa. El intento de perdón de Marcos y Javier llegó demasiado tarde, no porque el tiempo hubiera pasado, sino porque sus lágrimas no nacían del remordimiento, sino del pánico de la pérdida. El arrepentimiento verdadero no busca recuperar una fortuna, sino sanar una herida, y ellos solo querían el dinero. Su historia nos advierte sobre el peligro de las segundas oportunidades pedidas con la motivación equivocada, mostrándonos que hay actos tan profundos, tan hirientes, que quiebran la confianza de una forma irreparable, cerrando para siempre las puertas que una vez estuvieron abiertas de par en par. El legado final de Arturo es quizás la lección más bella de todas. En lugar de consumirse en el odio o la venganza, eligió transformar su inmenso dolor en un acto de generosidad sublime. El pabellón de la dignidad no es solo un edificio, es un monumento a la resiliencia del espíritu humano. Es la prueba de que incluso de la más fea de las traiciones pueden hacer algo hermoso, un refugio para que otros no tengan que sufrir la misma soledad, convirtiendo su herida personal en una cura para muchos. Esta no es solo la historia de Arturo. Es la historia de nuestros padres y abuelos, de todos aquellos que se sacrificaron en silencio para construir los cimientos de nuestras vidas. Es una llamada de atención para que abramos los ojos y valoremos a quienes nos rodean, para que devolvamos el amor con amor y el cuidado con cuidado, antes de que el silencio se convierta en la única respuesta y el arrepentimiento en nuestro único compañero de viaje. Porque al final del día la lección más importante es devastadoramente simple: el amor y el respeto no tienen precio, pero su ausencia tiene un coste que ninguna fortuna puede llegar a pagar. La verdadera bancarrota no es tener los bolsillos vacíos, sino el corazón hueco, y esa es una deuda que nos perseguirá por el resto de nuestros días. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido con esta historia? Te invitamos a ver el próximo vídeo que aparece en la pantalla, con otra historia emocionante que te llegará al corazón.